Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del curso de Termodinámica 1. Los integrantes del equipo son un servidor, Mario Ignacio Pérez de la Cruz, Andrés Viveros, Walter David Díaz y Cristian Miñón. El propósito de este proyecto es desarrollar una bomba y los materiales principales son el CO2, el hielo seco y el agua. Lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo se desarrolló la metodología del PBL para poder desarrollar este proyecto. El tema que vamos a abordar es el de gases ideales, en el cual nos ayudaremos para plantear las variables que eran necesarias determinar y poder calcular el valor exacto de los materiales que íbamos a implementar en la solución. Dentro de la metodología que iremos planteando en el video, vamos a presentar cuáles son las ecuaciones que utilizamos de los gases ideales para representar este proyecto y las adecuaciones que le tuvimos a hacer para descifrar dichas variables. El objetivo general del proyecto será aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso de termodinámica y específicamente en el tema de gases ideales, en el cual vamos a poder ver cuál es el comportamiento de los gases ideales, específicamente de estos antes mencionados, el CO2 y el agua, y según las ecuaciones que rigen estos elementos. De manera más específica, vamos a investigar las propiedades de CO2 y cómo interactúa con el agua cuando hacen reacción, cuáles son las características que se desarrollan de esta solución y cuáles son las reacciones de dichos elementos según sus propiedades en masa y sus propiedades específicas. Tras un poco de investigación nos topamos con que el hielo seco es realmente dióxido de carbono solidificado. Normalmente el dióxido de carbono se presenta como un gas a la presión y temperatura del ambiente. Cuando este gas se somete a las presiones muy altas y temperaturas muy bajas, se solidifica. Una de las características importantes del hielo seco es que este no se derrite, sino que pasa de un estado sólido a gaseoso. A este cambio de fase se le conoce como sublimación. Otro dato importante es que el agua no desempeña un papel fundamental en el proceso. El agua solo le transfiere calor al hielo seco para sublimarlo. Es posible usar otro tipo de líquido en lugar de agua, pero el agua retiene muy bien el calor por tener un calor específico alto. Lo primero que hicimos fue definir cuál era el problema. El enunciado nos pide que encontremos la cantidad de hielo seco necesario para explotar una botella de plástico de 2 litros que contiene agua a 30 grados centígrados. Sabemos que al someter el hielo seco con el agua caliente, este se sublimará, liberando dióxido de carbono en forma de gas dentro de la botella de plástico. También sabemos que llegará un punto donde la presión dentro de la botella será tan alta que ésta explotará. Tras investigar las propiedades del hielo seco, empezamos a plantear cómo resolveríamos el problema, identificando los datos que nos proporciona el problema y los datos que podíamos obtener investigando, como la temperatura del hielo seco, el calor específico del agua, la constante R, el volumen de la botella en metros cuadrados. Además, propusimos las ecuaciones que nos ayudarán a resolver este problema. La primera ecuación que propusimos fue la ley de los gases ideales. Después propusimos igualar las dos energías internas. Por último, usamos la ecuación de Mayer que relaciona la capacidad calorífica a presión constante con capacidad calorífica a volumen constante. Este problema presentaba muchas incógnitas y para poder resolverlo requerimos investigar algunas propiedades del hielo seco, de las botellas PET y además tuvimos que asumir cierta información, como el tamaño de la botella o la cantidad de agua añadida. Una vez que se recolectaron y se asumieron los datos necesarios, aún quedaban dos incógnitas, la temperatura final de la mezcla y la cantidad de hielo seco añadida, siendo esta última el factor de interés. Debido a que existían dos incógnitas, necesitábamos de dos ecuaciones. La primera de ellas fue la de equilibrio térmico, que dice que el calor es igual a la masa multiplicada por el calor específico multiplicado por el cambio en la temperatura. El agua y el CO2 tenían el mismo calor y la misma temperatura final, por lo cual ambas ecuaciones se podían igualar por calor, obteniendo una ecuación con dos incógnitas, la masa del CO2 y la temperatura final. La segunda ecuación que se utilizó fue la de gases ideales, PV igual a MRT. En esta, de igual forma, solo había dos incógnitas, la masa y la temperatura final. La R que se utilizó fue la del CO2 con unidades de masa y no de moles. Después se sustituyó la primera ecuación despejada para la temperatura final en la segunda ecuación y se obtuvo la temperatura final. Finalmente se encontró la masa del CO2, que es de 49.25 gramos. Hola, buenas tardes, soy Cristian Miñón. Yo les voy a hablar sobre lo que hicimos en nuestro proyecto y el impacto que tuvo en nuestras vidas. Pues para empezar utilizamos la ecuación de los gases ideales
Luego utilizamos las ecuaciones de energía interna y posteriormente utilizamos la ecuación de Mayer para calcular la masa que se necesitaba de hielo para crear nuestra bomba. Y pues bueno, este proyecto tuvo un gran impacto en nosotros, ya que pudimos ver la importancia que tienen los fundamentos teóricos de cualquier cosa sobre la vida cotidiana. Es decir, con esta teoría pues, pudimos predecir lo que iba a pasar sin necesidad de hacer el experimento. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.